Cordial saludo, mi nombre es Jesús David Monte González y mi número de curso es 301 30-30. Posteriormente el trabajo lo comencé a realizar en la fecha del 29 de agosto de 2019 y hasta hoy me dispongo a realizar el video. Mi presentación personal, mi nombre es Jesús David Monte González, tengo 22 años y soy de la ciudad de Sincelejo y actualmente vivo en Sincelejo y vivo con mis padres y hermanos. Posteriormente estoy realizando mi estudio de ingeniería de sistemas y voy por el sexto semestre en la UNAD Corozal. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son software especializados en el almacenamiento de datos de la empresa de forma ordenada y categorizada de diferentes temas. Esta herramienta permite almacenar, ordenar y clasificar grandes cantidades de información empresarial guardándola en un disco. Historia de una base de datos. En 1884, Germán creó la máquina autenticada de tarjeta perforada, siendo nombrado así el primer ingeniero estático en la historia. En la década de los 50 se da origen a la cinta magnética para autorizar la información y respaldo. En la década de 1960, en esta misma época se dio inicio a la primera generación de base de datos de red y la base de datos jerárquica, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Como podemos ver, aquí se puede ver cómo era la primera máquina. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar sobre un sistema operativo que maneje la reserva de vuelo, transacciones e información sobre los pasajeros. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS desarrollado por Charlie Beckman, que formaba parte de los Codas supuesto a la creación de nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo de red. Década de 1970. La década de los 70, Edgar Frank, científico informático inglés conocido por sus aportes a la teoría de la base de datos relacionada, definió el modelo relacional a la parte pública, una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados a través de los artículos. Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Durante la década de 1970, Lauer, más conocido como Larry, a partir del trabajo de Edgar sobre los sistemas de base de datos relacionados, desarrolló el relacional software sistema, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. Cabe destacar que Oracle es conocido como uno de los sistemas de base de datos más complejos que existen en el mundo, y aunque sus dominios en el mercado de servidores. Década de 1980. Se desarrolla el SQL, lo que es lo mismo un lenguaje que consulta al lenguaje corporativo de acceso a base de datos. SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que la base de datos relacionada de un sistema
compuesto por fila y columna, pudieron compartir con las bases jerárquicas y la red. Como consecuencia de su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Década de 1990. En la década de 1990, la investigación de bases de datos giró en torno a la base de datos orientada a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en el campo donde las bases de datos relacionadas no han podido desarrollarse de forma eficaz. Así se desarrollan herramientas como Excel y Access, que paquetes de Microsoft Office que marcan el inicio de la base de datos orientada a objetos. Aunque el boom de la década de los 90 será el nacimiento de World Wide Web a finales de la década de, ya que a través de este se finaliza la consulta de base de datos o se facilita. Ciclo en el siglo XX. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera el gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permite crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo LinkQ, que es un proyecto de Microsoft que agarra consultas nativas semejantes a la SQL, a los lenguajes de la plataforma. Net, el objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea tanto orientado a objetos. ¿Hacia dónde apuntan las bases de datos? En la mayoría de los sistemas se usan bases de datos relacionales por ser las más tradicionales y las que más se conocen. Muchos de los grandes sitios como Facebook, Twitter, Google y Yahoo se han sintetizado en MSQL Server o Protect SQL, pero a los últimos años se han dado cuenta de que esto no es suficiente y se originó la llamada guerra de la base de datos. Algunos de los protagonistas de esta guerra son empresas y organizaciones muy conocidas. Facebook, aunque muchos servicios empiezan a usar SQL, no solo SQL, hay otros que son dependientes de SQL. El cambio implicaría un costo enorme. Una de esas empresas es Twitter. Emplea tanto SQL como NoSQL en su sistema, con lo que se demuestra que ambas pueden convivir perfectamente. En el futuro indican que todo apunta hacia servidores que usen repositorios de datos con NoSQL Server únicamente, utilizando las herramientas llamadas SQL y NoSQL. Ejemplo a utilizar. Bueno, por lo general, una base de datos se puede emplear en diferentes sistemas, ya sea en la salud, en un banco, en cualquier plataforma, pero en este caso yo puse el ejemplo de una biblioteca, puse un ejemplo de una base de datos que se puede en la parte administrativa de una EPS en salud, ya que la mayormente solamente por ingresar el número de documento y de la persona ya le arroja cierta especificación y todo el contenido que haya tenido esa persona en su historial en esa clínica. Por eso mi ejemplo fue
sobre la salud. La base de datos en la parte administrativa. Por otra parte, se puede encontrar base de datos en una biblioteca. Uno de los mayores ejemplos de base de datos de biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta base de datos fue creada para poder almacenar, compartir y ordenar más de 130.000 libros entre los alumnos, investigadores y profesores. Conclusión. Para concluir este trabajo relacionado a las bases de datos, sus inicios y hoy historia a lo largo del tiempo, las herramientas y su futuro han llevado a comprender lo que las bases de datos son producto de la necesidad humana de almacenar la información, llevando una organización como necesidad de ejemplo, el directorio, los apuntes, entre otras, que siempre estuvieron allí presentes y para mí eran cosas totalmente aisladas, pero no investigando comprendía transcurrir. Muchas gracias por su atención.